Muy buenas tardes, queridos oyentes de Vox Veritatis, la voz de la verdad que ilumina la fe. Hoy nos sumergimos en uno de los misterios más sublimes de la Iglesia, los milagros eucarísticos, signos extraordinarios que confirman la presencia real de Cristo en el sacramento del altar. Desde Venezuela nos honra con su presencia un gran apologista católico, un hombre que ha hecho de la defensa de la fe su misión, Richbel Meléndez, creador del canal Católicos por Convicción, compasión, claridad y entrega. Richbell pone su voz y su inteligencia al servicio de Dios, para recordarnos que el pan consagrado no es un símbolo, sino el mismo Cristo vivo entre nosotros. La palabra de Dios nos dice, porque cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que venga. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1377 nos dice, la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas. Y resuena la voz ardiente de San Pedro Julián Aymar, apóstol de la Eucaristía. Si supiéramos lo que es la Santa Misa, moriríamos de amor. Queridos hermanos, este programa no sería lo mismo sin la fraternidad de micrófonos que compartimos junto a mi hermano en la fe, Agustín Zabaleta, siempre en defensa de la verdad católica. Abramos pues el corazón, porque esta tarde Vox Veritatis nos conduce al misterio donde la fe se hace carne y el cielo toca la tierra, la Eucaristía, presencia viva de Jesucristo. Y vamos a iniciar como se debe, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos su gozo eterno. Amén. Y quedamos reunidos en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, desde Venezuela nos acompaña Rich Bel Meléndez. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, es un verdadero honor estar con ustedes hoy, hermanos. Agradezco mucho la invitación para compartir un tema que es el corazón mismo de la fe católica, la Eucaristía, y en particular aquellos prodigios sobrenaturales conocidos como los milagros eucarísticos. Hoy viajaremos juntos a través de la historia y la ciencia para contemplar cómo Dios mismo, en su infinita misericordia, ha querido fortalecer nuestra fe con signos tangibles de su amor real y sustancial presente en la Eucaristía. Para entender estos milagros debemos partir de la base. Para nosotros los católicos, la Eucaristía no es un simple símbolo, es el mismo Jesucristo vivo y verdadero. En la última cena, Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz con vino y dijo, beban de él todos, porque esta es mi sangre. Así lo registra el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28. La Iglesia, fiel a esta revelación, nos enseña que en la misa, por las palabras de la consagración pronunciadas por el sacerdote, ocurre un cambio milagroso y fundamental, la transubstanciación. Esto significa que toda la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino se convierte en su sangre. Lo que permanecen solo son las apariencias o especies del pan y del vino, es decir, su color, sabor, textura. Pero su realidad más profunda, su esencia, es Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 1413, lo explica con claridad. Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es en este misterio de fe, el más grande de todos, donde surgen los milagros eucarísticos.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos milagros eucarísticos? Un milagro eucarístico es un evento sobrenatural, aprobado por la autoridad de la Iglesia, en el que las especies eucarísticas, es decir, la hostia consagrada o el vino consagrado, se manifiestan de manera visible y tangible, como carne y sangre humana reales, o presentan otros fenómenos que escapan a cualquier explicación científica. ¿Y cuál es su propósito? No son un espectáculo, son un acto de amor y misericordia de Dios. Su fin principal es reafirmar la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, especialmente en tiempos de duda, escepticismo o falta de devoción. A lo largo de la historia, estos milagros han tomado diversas formas. La transformación visible, donde el pan y el vino se transforman ante los ojos de los testigos en carne y sangre. Es el caso más dramático y directo. La conservación inexplicable, donde hostias consagradas se mantienen incorruptas por décadas, siglos, incluso más de 250 años. Como veremos en un caso emblemático, hostias no consagradas en las mismas condiciones se habrían descompuesto hace mucho tiempo. Y propiedades curativas, donde la Eucaristía, recibida con fe, tiene efectos sanadores que la medicina no puede explicar. Es crucial entender que estos milagros no son una nueva consagración. No es que Dios vuelva a actuar en ese momento. Es una manifestación milagrosa de lo que ya es una realidad sacramental desde el momento de la consagración. El Papa Pablo VI, en su encíclica Mysterium Fidei, lo decía así: Cristo no se hace presente en este sacramento sino por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo. Conversión admirable y singular, que la Iglesia Católica, justamente y con propiedad, llama transubstanciación. El milagro hace visible lo invisible. Y ahora adentrémonos en la historia. Vamos a recorrer algunos de los milagros eucarísticos más emblemáticos. El milagro de Esquetis, del siglo VI. Nos remontamos al siglo VI, en el desierto de Esquetis, en Egipto. Allí vivía un monje que, influenciado por la herejía nestoriana, comenzó a dudar. Él creía que la Eucaristía era solo un símbolo, una representación, pero no el cuerpo y la sangre reales de Cristo. Un día, mientras celebraba la misa junto a dos ancianos monjes, sucedió lo inimaginable. En el momento de la consagración, este monje y sus dos compañeros vieron cómo un niño aparecía sobre el altar. Entonces, un ángel descendió y sacrificó al niño, llenando el cáliz con su sangre. Al acercarse a comulgar, tembloroso, el monje recibió un trozo de carne cruda y sangrante. El impacto fue tan grande que, lleno de temor y arrepentimiento, gritó: Señor, creo que el pan es tu cuerpo y el cáliz es tu sangre. En ese mismo instante, la carne volvió a transformarse en pan y él pudo comulgar, ahora con una fe inquebrantable. La enseñanza de este milagro, transmitido por San Arsenio el Grande, es profunda. Dios transforma su cuerpo y sangre en las especies de pan y vino, precisamente por amor y condescendencia, para que nosotros, seres humanos, podamos recibirlos sin horror y con fe. El milagro no fue un acto de canibalismo, sino un medio radical para que aquel monje y nosotros hoy comprendamos que lo que vemos como pan es en verdad el cuerpo de Cristo. El milagro del anciano, Italia, año 750. Vamos ahora al año 750, en la ciudad del anciano, Italia. Un monje basiliano, mientras celebra la misa, es asaltado por terribles dudas sobre la presencia real. Pero en el momento de la consagración, las dudas se disipan de la manera más contundente. La hostia consagrada se transforma físicamente en un círculo de carne humana y el vino del cáliz se coagula en 5 glóbulos de sangre que luego se solidificaron. El milagro fue evidente para todos. Esa carne y esa sangre se han conservado hasta el día de hoy.
más de 1250 años después en perfecto estado. Pero la ciencia moderna ha podido analizar estas reliquias. Entre 1970 y 1971, un equipo de científicos dirigidos por el doctor Eduardo Linoli realizó un exhaustivo estudio. ¿Y qué encontraron? La carne es tejido muscular cardíaco humano real, el miocardio ventrículo. La sangre es sangre humana del grupo AB. Ambos pertenecen a la misma persona. No hay rastros de agentes de conservación. Es más, los glóbulos de sangre analizados al microscopio aún parecen frescos. El estudio científico confirmó lo que la fe ya sabía. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Un poderosísimo recordatorio de que Él está realmente presente. El milagro de San Antonio y la mula en Rimini, Italia, en el año 1227. Avanzamos ahora hasta el año 1227, en la ciudad de Rimini, Italia. Aquí nos encontramos con una de las historias más famosas y pictóricas de la geografía, el milagro de San Antonio de Padua y la mula. Un hombre llamado Bombillo, seguidor de la herejía cátara, que negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía, desafió públicamente al santo. Bombillo argumentaba que era imposible que Dios estuviera en un pedazo de pan. San Antonio, lleno de fe, aceptó el desafío. Bombillo mantuvo a su mula sin comer durante 3 días. Luego, en la plaza pública, frente a una multitud de curiosos y escépticos, colocó ante el animal un abundante saco de avena. San Antonio, por su parte, se colocó a cierta distancia, sosteniendo una hostia consagrada. Liberaron a la mula, hambrienta. Para asombro de todos, el animal ignoró por completo el alimento. Se dirigió hacia San Antonio, en un gesto de increíble reverencia, se arrodilló ante la sagrada hostia, adorando al Santísimo Sacramento. El milagro fue tan evidente y potente que Bombillo y muchos de los presentes se convirtieron al instante. Es un poderoso recordatorio de que hasta un animal reconoce a su creador, interpelando la incredulidad del corazón humano. Los sagrados corporales de Bolsena, Orvieto, Italia, en el año 1263. Nos vamos ahora, unos años después, al año 1263. Un sacerdote bohemio llamado Pedro de Praga viajaba hacia Roma. Acosado por dudas sobre la Eucaristía, para fortalecer su fe, decidió hacer una peregrinación. Durante una misa que celebraba en la iglesia de Santa Cristina en Bolsena, en el momento de la consagración, la hostia comenzó a sangrar profusamente. La sangre empapó el corporal, es decir, el lienzo de lino sobre el altar, e incluso salpicó el mármol del altar. El sacerdote, atónito, se detuvo. Luego, contrito y asombrado, envolvió las sagradas especies y fue directamente a la ciudad vecina de Orvieto, donde se encontraba el Papa Urbano IV. El Papa, tras escucharlo y examinar las pruebas, declaró el milagro. Pero este evento tuvo una consecuencia maravillosa y que marca nuestra liturgia hasta hoy. El Papa Urbano IV, movido por este prodigio, instituyó la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo para toda la Iglesia. Hoy, los corporales manchados de sangre se conservan y veneran en la magnífica Catedral de Orvieto. Las hostias incorruptas de Siena, Italia, en el año 1730. Saltamos al 14 de agosto de 1730 en Siena, Italia. Tras la celebración de la misa de la Asunción, unas hostias consagradas fueron robadas. 3 días después fueron encontradas abandonadas en la caja de limosnas de la iglesia de Santa María de Provenzano, sucias de polvo y telarañas. Con gran reverencia fueron limpiadas y dado que ya no podían ser consumidas, se las colocó en un copón de metal en la Basílica de San Francisco para su conservación. Allí permanecieron y allí permanecen. Porque algo increíble sucedió.
Esas hostias consagradas no se descompusieron, no mostraron signos de deterioro, moho o putrefacción. Permanecieron frescas, fragantes e incorruptas. Para verificar el hecho, a lo largo de los años se las ha comparado con hostias no consagradas guardadas en las mismas condiciones. Las hostias comunes se pudrieron en poco tiempo. Las de Siena llevan más de 290 años intactas. Científicos, incluyendo no creyentes, las han examinado y no encuentran explicación. Es un milagro de permanencia, un signo silencioso pero constante de la realidad sobrenatural de la Eucaristía. Incluso el Papa San Juan Pablo II, en su visita a Siena en 1980, pasó un largo tiempo en adoración silenciosa ante estas hostias milagrosas. El milagro de Buenos Aires, Argentina, en 1996. Y cerramos este recorrido histórico con un milagro muy reciente que nos muestra que Dios sigue actuando. Corría el año de 1996 en Buenos Aires, Argentina. Tras una misa, una mujer avisó de que había encontrado una hostia consagrada profanada en el suelo. Siguiendo el protocolo, el párroco, el entonces padre Jorge Bergoglio, sí, el futuro Papa Francisco, la recogió con reverencia y la colocó en un recipiente con agua para que se disolviera, como manda la liturgia para estos casos. Días después, al abrir el recipiente, se encontraron con que la hostia no se había disuelto, sino que se había transformado en una sustancia sanguinolenta, en lo que parecía ser un trozo de carne sangrante. La muestra fue enviada para su análisis a un laboratorio en Estados Unidos, sin revelar su origen. El doctor Frederick Sujiva, eminente cardiólogo forense, fue el encargado. Su dictamen fue asombroso. Era carne humana, tejido del miocardio, corazón. La sangre era humana, del grupo AB. El tejido presentaba glóbulos blancos intactos, lo que indica que el corazón estaba vivo en el momento de la extracción. Y lo más conmovedor, el tejido mostraba signos de una extrema angustia, como si el corazón hubiera sido sometido a un terrible estrés, similar al de la agonía de la crucifixión. Este milagro no solo confirma la presencia real, sino que nos une de manera tangible a la pasión de Cristo. Cada misa es el mismo sacrificio del Calvario hecho presente de manera incruenta. Y hablando de milagros modernos, no puedo dejar de mencionar a un santo muy especial, San Carlo Acutis, quien precisamente fue canonizado ayer, domingo 7 de septiembre, por el Papa León XIV. Carlo era un joven italiano, un genio de la informática, que usó sus dones para evangelizar. Antes de morir de leucemia a los 15 años, creó una página web donde recopiló y documentó todos los milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia alrededor del mundo. Su trabajo es una herramienta invaluable para quien quiera profundizar en este tema. Los invito a todos a visitarla. La página se llama simplemente Milagros Eucarísticos o en italiano Miracoli Eucaristici. Pueden buscarla en internet como Carlos Acutis Milagros Eucarísticos y la encontrarán fácilmente. Es el legado de un santo adolescente para la iglesia del siglo XXI. Y ya que este podcast llega a muchos oídos, no puedo resistirme a compartir dos datos muy cercanos a mi corazón. Aquí, en Venezuela, no solo tenemos un milagro eucarístico reconocido por la Iglesia, sino también un honor nacional único. Les hablo del milagro eucarístico de Betania, ocurrido en 1991 en el santuario de la Reina y Madre de todos los pueblos en la finca de Betania, en el estado Miranda. Durante la distribución de la comunión, una hostia consagrada comenzó a sangrar en las manos de una religiosa. La hostia fue colocada en un copón con agua y con el tiempo ha sido visitada y vista por muchas personas. Este hecho fue investigado y considerado auténtico por las autoridades eclesiásticas locales. Para nosotros, los venezolanos, es un signo conmovedor del amor de Cristo por nuestro país.
Pero hay un dato aún más fascinante que nos llena de orgullo y responsabilidad. Venezuela es el único país en el mundo que está formalmente consagrado al Santísimo Sacramento. Esta consagración histórica y oficial se realizó el 2 de julio de 1899 por parte de Monseñor Críspulo Uzcategui, entonces arzobispo de Caracas, bajo el pontificado del Papa León XIII. Esto significa que en nuestra patria fue puesta bajo el amparo y la protección especial de Jesús Eucaristía. Es un título que nos debe llenar de devoción y un llamado permanente a ser un pueblo de adoradores. Todos estos milagros nos llevan inexorablemente a una respuesta, la adoración. ¿Por qué adorar una hostia? Porque no es una hostia, es Cristo mismo. La Iglesia lo ha enseñado desde siempre. El Papa Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, recoge una enseñanza sublime de San Agustín, que es una bofetada a la rutina y a la falta de reverencia. San Agustín dice con una claridad absoluta, nadie coma aquella carne sin antes adorarla. Y el santo añade una frase que debería hacernos reflexionar profundamente. No solo no pecamos adorándola, sino que pecamos no adorándola. Piénsenlo por un momento. No es solo que sea bueno o piadoso adorar la Eucaristía, es que pecaríamos si no lo hiciéramos. Es una obligación de amor, de justicia y de reconocimiento hacia quien se queda allí por nosotros. De estos principios nació la práctica de la adoración eucarística, de reservar el Santísimo en el sagrario, no solo para los enfermos, sino para que todos podamos venir a presentarnos ante Él, a amarle, a adorarle y a decirle como el apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío. Después de repasar estos casos, podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de estos milagros para nuestra fe hoy? Su relevancia teológica es inmensa. Confirmación de la presencia real. Son la respuesta divina a la duda. Disipan el escepticismo y afirman de manera incontrovertible que Cristo está verdadera, real y sustancialmente presente en la Eucaristía. No es una metáfora, es una realidad. Fortalecimiento de la fe. En tiempos de incredulidad, como los nuestros, estos milagros son un poderoso recordatorio del poder y la santidad del sacramento. Nos sacuden de la rutina y nos devuelven el asombro. Llamada a la adoración y reverencia. Nos invitan, nos exigen casi a una mayor piedad, a comulgar con fe y devoción, a arrodillarnos con respeto, a participar en la adoración eucarística. Como decía San Agustín, citado por el Papa Pío XII, nadie coma aquella carne sin antes adorarla. Conexión con la pasión de Cristo. El hecho de que en varios milagros, como hemos visto en el anciano, Betania y el de Buenos Aires, la sangre sea tipo AB, el mismo grupo sanguíneo encontrado en el sudario de Turín, crea un vínculo científico y teológico poderosísimo entre la Eucaristía y el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Evangelización. Son una herramienta poderosa. Ante un mundo que busca signos, estos milagros despiertan la curiosidad, abren corazones y son una puerta de entrada para hablar de Cristo eucarístico. Pero no hace falta un milagro espectacular para experimentar el poder de la Eucaristía. Los santos son el mejor ejemplo. Para muchos, su vida fue un milagro eucarístico continuo. Santa Clara de Asís. Cuando los sarracenos atacaban su convento, ella salió al encuentro de ellos, sosteniendo en alto el Santísimo Sacramento en una pixis. Los atacantes, llenos de un terror sobrenatural, huyeron despavoridos. El poder de la Eucaristía fue su escudo. Santa Teresa de Ávila experimentaba profundísimas visiones y éxtasis durante la Santa Misa y después de comulgar. Para ella, la Eucaristía no era una idea, era una persona con la que se encontraba cara a cara. Teresa Neumann y Marthe Robin, dos místicas del siglo XX,
que durante décadas no tomaron otro alimento que la Sagrada Eucaristía. Durante más de 30 años no comieron ni bebieron nada más. Hechos médicamente inexplicables que apuntan a que, como dijo Jesús, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ellos no necesitaron ver, creyeron, y su fe le fue recompensada con una unión tan íntima con Cristo Eucaristía que se manifestó de formas extraordinarias. Llegamos al final de nuestro recorrido. Los milagros eucarísticos son en definitiva regalos de un Dios que conoce nuestra naturaleza. Sabe que somos seres corporales, que a veces necesitamos ver para creer. Son muestras de su inmenso amor y paciencia, destinadas a fortalecer nuestra fe en el mayor de los misterios. Su propósito no es reemplazar la fe, sino alimentarla, despertarnos a la grandeza del don que tenemos cada día en nuestras iglesias, a Jesucristo realmente presente. Por eso, la invitación que nos dejan estos milagros es clara: a adorar con mayor fervor, a pasar tiempo ante el sagrario, respondiendo al llamado de San Agustín, a recibir la comunión con una fe viva, con el corazón limpio y lleno de amor, a vivir con gratitud este don inefable, especialmente nosotros los venezolanos, recordando la consagración de nuestra patria, y a compartir esta verdad con un mundo que tiene hambre de Dios, aunque no lo sepa. Que la Santísima Virgen María, mujer eucarística, y los santos que hemos mencionado, especialmente San Carlo Acutis, nos enseñen a amar y venerar cada vez más a su Hijo presente en el Santísimo Sacramento del altar. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Excelente. Muchísimas gracias, hermano Richel. Un par de preguntitas ahí, poco Ah, sí, adelante. polémicas, pero digo, yo voy a ser el del no católico. Este, digamos, la mayoría de esos científicos y doctores que revisaron esos milagros eucarísticos, investigaron esos milagros eucarísticos, en su Ujú. mayoría eran católicos o eran no católicos o ateos, y hubieron también conversiones. Además, o sea, por ese milagro, o sea, por esa investigación, muchos cambiaron sus vidas, no sé si hicieron católicos, hicieron conversiones, o es que, como dice, me hace una gracia, como dice nuestro amigo Santiago Alarcón, o es que el Vaticano le paga para que, ¿cómo se llama? Para que Muchos dijera dirán que sí, eso. sí, para que dijeran que sí, sí había un milagro eucarístico. Sí, bueno, la verdad es que en primer lugar esto es algo interesante para los católicos, ¿no? O sea, en primer lugar son los católicos los que se van a interesar en estudiar, sobre todo la iglesia. Porque no es que a la iglesia le dicen, se ocurrió un milagro eucarístico en tal sitio y la iglesia inmediatamente lo aprueba. No, la iglesia obviamente va a mandar expertos a que investiguen y mayormente son católicos, ¿no? En primer lugar. Pero esto al ser algo, digamos, que llama la atención a muchas personas, obviamente va a querer ser estudiado también por personas que no son católicas. Como en este caso, el mayor ejemplo que recuerdo, ¿no? Y que prácticamente es una conversión que todavía sigue dando fruto, es la del doctor Ricardo Castañón, ¿sí? Que estudió los milagros eucarísticos de Buenos Aires y esto logró su conversión, ¿no? Él siendo ateo y él ahora da conferencias justamente explicando esto, ¿no? Lo que son los milagros eucarísticos. De hecho, en YouTube se pueden encontrar cantidad de videos de él explicando esto, dando conferencias y es un testimonio vivo de esto, ¿no? De la conversión que sucede en cuanto a los milagros eucarísticos. Pero siempre me gusta decir esto, hermanos, y es que los milagros eucarísticos, en este caso, ¿no? Los que hablamos, los ejemplos donde la hostia se conserva o se transforma en un pedazo de carne, ¿no? O sangra. Esto es más para aquellos incrédulos, ¿sí? No para nosotros. Es decir, lo que ya creemos, lo que hace es aumentar la fe. Pero esos milagros le sirven a los que son incrédulos, los que no creen, ¿sí? Por eso en este caso el doctor Ricardo Castañón pues le fue muy útil estudiar estos milagros porque no encontró explicación y obviamente él tuvo que considerarlo un milagro, ¿no? Algo inexplicable y eso lo llevó a abrazar lo que era la fe católica. Excelente, Richel. Pues también, bueno, haciendo referencia a eso, porque todos hemos caído en eso, bueno, por lo menos de mi parte,
Había una estadística, sería mentir si digo cuál país, pero había una estadística de que el 75% de los católicos, no me acuerdo cuál país, creo que era en Estados Unidos, no creen en la presencia Sí, eucarística. Entonces, esto sí, ayuda. realmente. Sí, realmente eso debería preocuparnos, ¿no? En cuanto a la catequesis que estamos llevando. Sí, porque realmente no se está dejando en claro la importancia que tiene la Eucaristía. O sea, es una anécdota que tengo y siempre cuento, ¿no? Cuando trato el tema de la Eucaristía, o en este caso los milagros eucarísticos, y era una amiga evangélica, ¿no? Que protestante, ¿no? Para aquellos que todavía no distingan allí. eh, Ella decía, si en verdad ustedes los católicos creyeran que Jesucristo está allí en la Eucaristía, pasarían todo el día de rodillas allí. Se fíjense cómo ella no cree por el mal testimonio de católicos. Si los católicos realmente demostráramos que Jesucristo está allí presente, o sea, la adoración eucarística, el estar allí de rodillas, o al finalizar la misa quedarnos media hora más, ¿no? Porque siempre pasa esto que apenas termina la misa, todos se van, ¿no? Muy pocos los que se quedan allí adorando, ¿no? O allí digamos que hablando con Dios, porque realmente es eso, o sea, uno va al Santísimo es para hablar con Dios. Uno puede hacerlo en su hogar, pero qué mejor que hacerlo con él presente allí. O sea, que uno sabe que está allí presente en ese sagrario, ¿no? Entonces, yo creo que el testimonio del católico es el que va a llevar a que las personas entiendan mejor lo que es la Eucaristía. Entonces, si los católicos todavía no lo entendemos, pues hace falta un gran trabajo. O sea, no preocuparnos tanto porque el protestante lo entienda, no. Hay que preocuparnos porque el católico realmente entienda qué es la Eucaristía. Una pregunta o comentario, hermano Ricardo. Sí, claro. De hecho, el tema demasiado bueno, sinceramente tocó fibras en mi interior que hasta, o sea, me hizo recordar muchas cosas, ¿verdad? Y es que yo desde muy joven también el primer milagro eucarístico que yo vi, digamos, como usted dice, en canal de YouTube, fue el de Ricardo Castañón. Y me encantó, yo vi todo lo que había de él y fue algo que realmente a mí me tocó. Y otra cosa también que me pasó fue que una niña, que no diré el nombre, ¿verdad? Pues resulta que estaba viviendo en un círculo muy complicado porque la mamá no estaba y el papá era un sacerdote satánico. Y pues el testimonio o la historia es muy larga, pero vámonos al punto de que Dios me usó para al final, pues, que esta niña no estuviera con el papá. Al final ella está en otro país, si no me equivoco, está en España. Y bueno, resulta que ella no, pues no creía en nada porque nunca le enseñaron nada. Y una vez vio que estaba la luz como apagada, estaba la luz en el centro del templo y estaban todos arrodillados, era una hora santa. Y entonces ella entró y ella se quedó impactada porque me dijo que lo que vio fue a un niño en el puro altar. Entonces, yo le dije, pero usted es vidente, le digo yo, y me dice, no, no, Richie, yo no soy vidente. Yo veo solo lo que Dios me permite ver. Y desde ese momento, de ahí ella, imagínense que hoy en día, si no me equivoco, ella está llevando proceso para ser religiosa. Mm. Entonces son realmente cosas que, bueno, no le impactan, ¿verdad? Con respecto a esto de la Eucaristía. Sí, realmente estos milagros llevan a muchas conversiones, ¿no? Por ejemplo, ahora recordando el milagro de Betania, fue con un sacerdote colombiano, ¿no? El único milagro eucarístico acá en Venezuela. Fue con un sacerdote colombiano que obviamente lo habían mandado para acá, para Venezuela, y en esa misa, ¿no? que él estaba celebrando, pues él tuvo dudas. Fue muy similar a lo que pasó con el milagro del anciano del año 1750, perdón, del año 750 en Italia. Eh, y por medio de esa duda, pues Dios le hace ver que sí está allí presente, ¿no? Y comienza la hostia a sangrar. Entonces, yo creo que para muchos que ya creían, o sea, esto solamente confirma, ¿no? Pero el milagro en sí era para ese sacerdote, que era el que estaba dudando. No sabemos si habían otras personas que también dudaban,
Pero investigando sobre ese testimonio, se dio también el caso de una persona, ¿no? Que no era creyente, pero que fue a investigar, o sea, ese milagro acá en Venezuela, creo que también era colombiano, y él también comienza como a creer porque él ve cosas que los demás no veían. Porque no solamente está la relación del milagro eucarístico, sino también de una aparición de la Virgen. Entonces, fíjense cómo se relaciona, ¿no? La madre siempre está con el hijo, ¿no? O sea, nuestra madre María siempre está con Jesucristo. Entonces, el milagro como tal era la hostia consagrada, la hostia que sangró, y esa persona iba a verificar si eso era cierto o no. Y aún así apareció otro milagro que fue la aparición de la Virgen que solamente él vio. Y eso fue lo que lo hizo a él también convertirse, ¿no? Entonces, siempre hay esa relación. Por eso a mí siempre me gusta relacionar, obviamente, la Virgen María con nuestro Señor Jesucristo. Y para relacionarlo un poco más, ¿no? Con la Eucaristía, el primer sagrario fue la Virgen María. ¿Sí? Ella fue el primer sagrario porque tuvo a Cristo dentro de ella. Excelente, Richard. Muchísimas gracias. Es un programa muy edificante, muy bueno y gracias por trabajar para Dios y ayudarnos a aumentar perdón, a aumentar nuestra fe y dar gloria a Dios. Todo sea para gloria de Dios y bien de nuestras almas. Así es. Sí, me gusta mucho esa frase realmente. Todo sea para mayor gloria de Dios, ¿no? La frase de los jesuitas. An major in Dei gloriam. Y todo debe ser así, o sea, todo tiene que ser para mayor gloria de Dios. Nosotros simplemente somos sus instrumentos y debemos estar siempre dispuestos a servir, ¿no? Y bueno, de verdad les agradezco por la invitación porque este es un tema que me gusta mucho compartir también, o sea, lo que tiene que ver con la fe católica, la Eucaristía, o sea, el sacramento de nuestra fe. Y también quiero felicitarlos, ¿no? Por el trabajo que están realizando con estos podcasts. De hecho, en estos días estuve escuchando varios muy buenos, ¿sí? Los temas que han tratado. Y bueno, que sigan adelante, ¿no? Y con el favor de Dios allí. Amén. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros y también aquí están las puertas abiertas por si quieres volver a algo, tocar algún otro tema y algún otro programa. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias a ustedes. Ricardo. No, eso sería, ¿verdad? Muchísimas gracias y bueno, y tal vez en un futuro podamos tenerlo por acá dando un curso en Vox Veritatis, ¿verdad? Seguro, seguro. Ahí Entonces, podemos organizarlo. sí, claro. Más bien, muchas gracias de verdad por la disposición y para ver si nos podrías ayudar con una oración final. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias por permitirnos escuchar nuevamente de tu palabra, de tu verdad. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros bajo la apariencia de pan. Te pedimos por aquellos que no creen, para que tu Señor les hagas ver que estás allí presente, siempre esperándolos, siempre atento, y que seas tú el Señor el que siempre nos guíe, siempre nos alimente, ¿no? Y siempre esté con nosotros. Por eso te lo pedimos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, hemos caminado juntos por las huellas de lo sagrado, descubriendo que los milagros eucarísticos no son simples relatos del pasado, sino una llamada viva para creer en el corazón de Cristo, en cada hostia consagrada. Cristo nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y el catecismo nos recuerda, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio, numeral 1367. Y como nos decía San Juan Pablo II, el Papa de la Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía. Queridos hermanos, la fe no se discute, se vive, la verdad no se esconde, se anuncia, y la presencia de Cristo en la Eucaristía no se imagina, se adora. Aquí en Vox Veritatis, junto a mi hermano de micrófonos, Agustín Zabaleta, damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de nuestro hermano, nuestro invitado Richbel Meléndez, quien nos ha recordado que el pan vivo del cielo late con el corazón mismo de Jesús porque en el sacramento del amor se cumple la promesa eterna. Él está aquí real, vivo y presente. Hermanos, hasta la próxima edición, sigamos siendo testigos de la verdad. Esto fue Vox Veritatis. Bendiciones.